Mi nombre es Samuel Alberto Mantilla. Tengo el gusto de saludarlos a todos ustedes participantes en el 5º Foro de Pensamiento Contable y primer encuentro de Economía Social y Solidaria, organizado por la carrera de Contaduría seccional UAT de la Universidad de Cundinamarca. Agradezco la invitación que me hizo el doctor Ricardo Andrés Rodríguez, coordinador de la carrera. Él me pidió que les dijera a ustedes hoy algunas cosas alrededor de la temática de la revisoría fiscal y el aseguramiento de la información. Agradezco muchísimo esta invitación y espero que las palabras que voy a pronunciar a continuación pues sean de alguna utilidad para ustedes. En este momento en Colombia, mayo de 2017, es supremamente difícil hablar de la revisoría fiscal, habida cuenta las distintas posiciones y grupos de interés que hay alrededor y habida cuenta de la enorme sensibilidad que tienen estos temas, particularmente en la profesión de los contadores públicos. De esta manera, no es fácil decir cualquier cosa porque muy seguramente puede ser mal interpretada o puede ser no compartida por muchas personas. Esa es como particularmente la experiencia mía en estas cosas que en últimas termina uno recibiendo son ataques personales y entonces pues eso dificulta mucho más que se pueda avanzar en el desarrollo de estas cosas. Lo primero que yo pudiera decirles a ustedes es que todo depende de quién está hablando, a quiénes se está dirigiendo y qué posiciones hay sobre el particular. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a los funcionarios del gobierno actual, ya sea de las superintendencias, ya sea de los entes de regulación del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Comercio, o si le preguntan al Consejo Técnico de la Contaduría, por tratarse de funcionarios gubernamentales, pues ellos defienden la política del gobierno del cual hacen parte. De esa manera, pues ustedes escuchan que para ellos todo está bien, estamos avanzando, la profesión se está fortaleciendo, la revisoría fiscal ahora es mejor que nunca, estamos con los estándares internacionales y el mundo está aprendiendo de nosotros, que es muy seguramente la propaganda que ustedes han escuchado sobre el particular. Si ustedes escuchan voces diferentes, pues ustedes se van a dar cuenta que esas maravillas no son tan ciertas, ¿sí? Y pues uno tiene que tener mucho cuidado en relación a cómo están avanzando estas cosas. ¿Qué pudiera decirle yo? Primero, pues uno tiene que reconocer que sí es cierto que las normas internacionales de auditoría en este momento hacen parte de la norma colombiana. Han sido emitidas a través del decreto 0302 de comienzos del año 2015, incorporadas posteriormente en el decreto único reglamentario de la información financiera en Colombia, el decreto 2040, que fue modificado 8 días después por el decreto 2946 del mismo año. Entonces, uno tiene que constatar que es una realidad que en Colombia tenemos las normas de auditoría generalmente aceptadas, tenemos las normas de aseguramiento de la información y tenemos el Código de Ética Internacional de los Contadores Públicos. Pero segundo, uno tiene que reconocer también que si bien es cierto, esas normas
hacen parte del ordenamiento legal colombiano, pues son traducciones bastante desactualizadas, y en últimas en Colombia lo que tenemos son la incorporación de las normas internacionales de auditoría del año 2010 y el Código de Ética Internacional del año 2009. ¿Eso qué quiere decir? Que los desarrollos que se han dado a partir del año 2010 hasta la fecha, pues no están incorporados en este momento en la normativa colombiana. Y hay unos temas pues que generan unas dificultades en este sentido, porque esas normas que estoy mencionando en este momento están desactualizadas, principalmente frente a los temas de evaluación de los riesgos de declaración equivocada material, del informe, el nuevo modelo del informe del auditor, y la relación que hay entre el auditor de estados financieros, el auditor interno y los otros expertos tanto de la administración como del auditor. Segundo, uno tiene que reconocer también que la revisoría fiscal tiene problemas para poder implementar esas normas que son obligatorias. Y esos problemas se derivan de que la revisoría fiscal no es un organismo independiente de la entidad. La revisoría fiscal es un órgano societario, hace parte de la sociedad y tiene funciones que no necesariamente son compatibles con la auditoría de estados financieros. Cuando ustedes miran los estándares internacionales de auditoría, el Código de Ética Internacional de los auditores, de los contadores profesionales, ustedes ven con toda claridad que la primera condición básica, ineludible, es que para que el auditor pueda hacer la auditoría de estados financieros, tiene el auditor que ser independiente de la entidad que va a auditar. Y adicionalmente, hoy a nivel internacional está supremamente claro que hay funciones de auditoría que son compatibles con otras funciones, pero también que son incompatibles con otras funciones. El problema de la revisoría fiscal es que está obligado a realizar adicionalmente unas funciones que no son compatibles con la auditoría de estados financieros. A manera de ejemplo, la evaluación del control interno. Ustedes han visto los malabares que ha hecho el Consejo Técnico de la Contaduría para buscar por allá un estándar internacional de servicios relacionados para justificar de alguna manera la evaluación que el revisor fiscal tiene que hacer del control interno. Porque en Colombia no tenemos la figura de la auditoría de estados financieros. A nivel internacional, lo que el auditor de estados financieros puede hacer en relación con el control interno, pues es auditarlo, porque la función de evaluación y valoración del control interno se entiende que es una función propia y autónoma de la administración. Otro punto muy sensible es el relacionado con la función de colaboración del revisor fiscal frente a las entidades de regulación, que es prácticamente se convierte en un funcionario o en un apéndice de las entidades de regulación. Eso quiere decir que la independencia del revisor fiscal pues es cuestionada en la medida en que solamente tiene que acatar las funciones de los órganos regulatorios o de las superintendencias. Y adicionalmente, otro ejemplo, pudiéramos nosotros mostrar las funciones de administración que hacen los revisores fiscales, entendidas como impartir instrucciones. Esta función pues es en este momento la que más le gusta a los actuales revisores fiscales,
porque esto les ha permitido aprovechar la bonanza de las NIF. No es secreto que en muchas organizaciones los revisores fiscales han hecho la asesoría, han hecho la implementación NIF y ellos mismos pues están validando, autorizando los estados financieros que de ahí se derivan. Eso pues de alguna manera es admisible según las normas colombianas, pero frente a los estándares internacionales eso no es admitible porque se viola la condición de independencia del auditor de estados financieros. Un tercer punto que pudiéramos mencionar es al revisor fiscal le queda muy difícil implementar las normas internacionales de auditoría porque a consecuencia de los distintos grupos que están organizados, pues cuando uno mira el grupo 1 y el grupo 2A, pues realmente no ve mayores problemas porque ahí dice con claridad que el revisor fiscal tiene que hacer la auditoría de estados financieros. En muchas organizaciones, en esos grupos, lo que están haciendo es que los funcionarios de auditoría interna pues realicen las otras funciones que están asignadas a la revisoría fiscal, para privilegiar que el revisor fiscal solamente pueda hacer la auditoría de estados financieros. Pero hay muchas organizaciones que por el tema legal pues no pueden hacer este tipo de cosas. Cuando nosotros miramos el grupo 2B, el grupo 3 y las otras entidades que están sujetas a revisoría fiscal, el decreto que incorpora las normas de auditoría internacionales en Colombia, esto dice que el revisor fiscal puede escoger, ya sea aplicar las normas de auditoría internacionales o las normas de auditoría generalmente aceptadas contenidas en la Ley 43 de 1990. ¿Cuál es la consecuencia de estas cosas? Pues la consecuencia es que se fragmenta muchísimo más la profesión. Un grupo que aplica con algún rigor o con algún esfuerzo los estándares internacionales, un grupo que medio lo aplica y queda así como la duda de que adicionalmente hace otro tipo de funciones no compatibles, y un grupo que sigue en las normas de auditoría generalmente aceptadas, que el mundo ya ha dicho que eso es de pasado, que ya están superadas y que no son funcionales. Si uno mira las cosas, pues puede decir que no pasa nada, que eso no es ningún problema, que esas son las normas colombianas y que lo que tenemos que aplicar es las normas colombianas, y eso es así. Pero si uno entra un poquito a mirar con mayor profundidad, pues se da cuenta que la profesión se fragmenta mucho más entre unos profesionales que actúan con calidad alta, otros que actúan con calidad media y unos que actúan con muy mala calidad o sin calidad. Eso pues en una profesión tan numerosa pues impacta muchísimo la credibilidad frente a los empresarios y el pago o la remuneración que reciben. Por último, agradeciéndoles a ustedes su atención, su amabilidad, y dado que están en un encuentro de economía social y solidaria, pues uno tiene que resaltar que en este sector específico de economía solidaria, pues las cosas se complican muchísimo más, porque el decreto 2946 que modifica el marco único reglamentario, el proceso de implementación de la NIF lo regresó al pasado, en el sentido de que con el argumento de que la ley cooperativa siempre ha privilegiado que los aportes sociales sean patrimonio y no sean pasivos, pues ha pasado por la borda la implementación de la NIF, generando un sistema que dicen que es NIF, pero que realmente no aplica la NIF y que genera pues unos machetazos contables, y reiteraría esa palabra,
machetazos contables a las NIF para inventar un sistema de contabilidad que es extremadamente local y sui generis y que favorece pues ciertas prácticas para que hagan ciertas cositas por allá indebidas. El problema del revisor fiscal es que las normas internacionales de auditoría le dicen que si auditó según el marco de información financiera, entonces el revisor fiscal no podrá decir que está en el sector solidario haciendo una auditoría de estados financieros preparados según la NIF, porque eso no es cierto, y esto tendrá que decir que los estados financieros se prepararon según el marco único de información financiera modificado por el decreto 2946. Los silencios de los actuales revisores fiscales frente a esos machetazos de la contabilidad pues conducen a que se refuerce la práctica de una revisoría fiscal que es solamente de cumplimiento legal, pero que está lejos, pero muy lejos, tanto de las prácticas internacionales, pero todavía más muy lejos de asegurar realmente que la información que tienen las empresas tiene valor financiero. Y a mí me parece que ese es como el punto muy importante, porque uno tiene que reconocer que pues, las normas colombianas son obligatorias aquí en Colombia y que hay que cumplirlas. Pero llegar a decir que eso es seguro o confiable desde el punto de vista financiero, pues realmente sería una acción burda llegar a hacer ese tipo de afirmaciones. Por eso uno tiene que decirle con claridad a las empresas, y me parece que este es como el punto importante. Mire, usted tiene que cumplir las normas locales porque no se mete en problemas en Colombia, pero tenga la plena seguridad que esa información solamente le sirve para fines locales, solamente le sirve para el cumplimiento regulatorio, para informes a la superintendencia. Esa información no tiene valor financiero. Esa información, desde el punto de vista financiero, necesita unos ajustes que son importantes. Y en todo caso, tenga mucho cuidado porque esa información a nivel internacional no le va a poder, no la va a poder presentar, no le va a ser útil. Esto es muy complicado para las empresas pequeñas que quieren participar de alguna red de franquicia o que quieren que sus productos sean vendidos a través de una red comercializadora un poquito más amplia o que quiera tener acceso a algunos recursos internacionales. Entonces, frente a los empresarios hay que decirles con toda claridad cuáles son las diferencias financieras, cuáles son la validez de lo que tiene respaldo normativo en Colombia, y desafortunadamente pues eso sirve solamente para fines locales, pero no sirve para fines internacionales. Ojalá que en el próximo futuro todas estas cosas de verdad comiencen a cambiar, nos olvidemos un poquito de las propagandas, de las publicidades, y me parece que el papel de la universidad no es repetir las normas, no es repetir la publicidad oficial, sino mostrarle a la sociedad unos análisis mucho más profundos, mucho más serios y más documentados. Muchas gracias por su atención y que sigan disfrutando de su encuentro. Hasta entonces.